El auxiliar de hoy día trata sobre lógica difusa y control difuso Mandani. Entonces lo que vamos a ver primero es un ejercicio bastante simple, más de control para que uno demuestre que entiende bien cómo funciona la lógica difusa. Entonces se nos dan dos puntos en las entradas, que son X1 y X2. eh, un punto para la entrada de X1, un punto para la entrada de X2, y eso nos daría una salida. Entonces tenemos que saber cuál sería la salida, dado esas dos entradas. Vi que vieron en clases que, bueno, los sistemas difusos al final tratan sobre dividir el dominio de cada una de las variables y asignar ciertos conjuntos y después ver los grados de pertenencia que tenemos a cada conjunto. La gracia del control difuso, por ejemplo, y lo vamos a ver después en la respuesta, es que no necesita uno saber la ecuación de la planta, ni tampoco muchas propiedades de la planta, sino que se basa más en la experiencia de los usuarios o también la intuición. Entonces aquí decimos negativo, valores más cercanos a cero, valores más positivos, y los dividimos también ahí en la otra entrada, y tenemos exactamente lo mismo para la salida. Muy negativo, negativo, cercano a cero, em, positivo y muy positivo, que nos pueden dar distintos conjuntos, pero esos son los más típicos. Y después tenemos un conjunto de reglas, como por ejemplo, si es que nuestra entrada 1 es positiva y nuestra entrada 2 es cercana a cero, entonces nuestra salida debería ser positiva. Y eso es algo que al final se sabe como por intuición, quizás el problema, o se puede saber también por experiencia. Ya, dado eso, pasamos a los problemas de que va a ser, como les dije, tenemos dos puntos y saber cuál sería el punto final. Y después es más saber de la materia, saber la diferencia entre Takeshi Sugeno y Mandani, por ejemplo, o saber cuáles son las ventajas y desventajas del modelo difuso tipo Mandani. Y después una pregunta más computacional de emplear esto en MATLAB específicamente, teniendo un modelo y se nos da una planta, que como dije antes, estos modelos no se usa exactamente la planta, no se ocupan la planta en sí para calcular cosas, pero sí sus propiedades. Uno puede aprovechar la planta para saber, ya creo que estas dos variables, la entrada y la salida, por ejemplo, son proporcionales, o son inversamente proporcionales. Para eso puede ayudar para el conjunto de reglas que se hace. Bueno, entonces partamos con la pregunta número 1. Aquí ya tengo el notebook. O sea, nada que ver, o sea, sí, el notebook. Ya, y la primera pregunta que se nos hace, que es la única que realmente hay que calcular, es que se nos dan dos puntos de la entrada, como dije, el menos 2,5, y tenemos que sacar cuál sería la salida en base a las reglas. Entonces, partamos viendo cuáles son estos dos puntos y viendo qué conjuntos, qué pertenencia tenemos a cada uno de los conjuntos. Por ejemplo, acá en el X1 vamos a tener pertenencia a los conjuntos N y Z, pero no vamos a tener ninguna pertenencia a P. En teoría, nuestro valor no está cerca de ser un valor positivo. Y en el segundo tenemos un 0,5 y también vamos a tener pertenencia a 2, que va a ser los Z, que son los más cercanos a 0, y los P, que son los más positivos, pero no vamos a tener ninguna pertenencia a N. Entonces no vamos a ocupar todas las reglas tampoco. A ver, para hacerlo más claro, partamos. Entonces ya tenemos el menos 2, entonces veamos cuáles son las funciones de pertenencia de X1, teniendo X1 igual a menos 2. Acá no salía en la imagen, pero este punto debería ser un menos 3. Entonces el conjunto n es totalmente n hasta menos 3 y después decrece hasta 0. Y con esto podemos ver que la pendiente sería un tercio, porque en 3 se reduce a 1. En 3 unidades se reduce a 0, perdón. Y la pendiente de z también es lo mismo. Uno igual puede calcular la recta, pero si es que está seguro de la pendiente que ve, puede ponerlo así. Entonces el otro va desde 0 a 1, también en 3 espacios, entonces decimos que la pendiente es un tercio y menos un tercio. Creo haberlo dicho bien al principio, menos un tercio y un tercio. O sea, sí, sí. Eh,
Ya, entonces acá como parte como 1, en solamente un espacio va a tener un valor de 2/3, porque va a haber disminuido 1/3. Y acá, partiendo desde 0, va a aumentar 1/3, así que va a ser 1/3. Entonces, las funciones de pertenencia que tenemos son... Tengo el lápiz apagado. La función de pertenencia de x1, y1 igual a -2, al conjunto n, el conjunto de los negativos, es entonces 2/3. El conjunto, o sea, la función de pertenencia al conjunto z sería de 1/3, por lo que vemos ahí. ¿Y cuánto sería al conjunto P de los positivos? ¿Cuál sería nuestra función de pertenencia? Cero. ¿Cero? 0, sí, 0. Exacto. Ya. Y ahora hacemos exactamente lo mismo para la variable 2, así que no sé si es que alguien quiere intentarlo. Que recordemos que el valor es 0,5. Y ahí les dibujé un poco una línea lo más recta que pude, de dónde toparía. Ahí no sería como un medio Sí, para Z y sí, P. eso mismo, un medio, porque pasa de 0,1 a también de 0,1. Entonces acá es la pendiente es 1 y acá la pendiente es -1. Y como está en la mitad de los datos, es 0,5 y para cada uno de estos dos conjuntos, el Z y el P es 0,5. Y bueno, como sabemos, es 0 para el conjunto de los negativos, porque no tiene pertenencia ahí. Como habíamos dicho, un medio. Y para el positivo, un medio. Ya. Y ya teniendo esto, podemos evaluar las reglas. Pero no vamos a ocupar todas las reglas. O sea, en teoría las podríamos ocupar, pero hay reglas que serían 0. Entonces vamos a ver cuáles reglas vamos a ocupar y cuáles no. Para saber, ahora las reglas se ocupan para saber los grados de pertenencia de nuestra salida a cada uno de sus conjuntos. Como ya tenemos los grados de pertenencia acá y tenemos las reglas, podemos obtener mediante evaluación de las reglas los grados de pertenencia. Hay distintas reglas para obtener los grados de pertenencia, pero por lo general se ocupa, por ejemplo, hagamos un caso de ejemplo que hayamos hecho creo que al principio, de si la variable x1 es p y la variable x2 es z, daría p. Pero estos no van a ser números completos, no va a ser que tenemos uno de p y uno de z, no en todos los casos. Entonces acá vamos a tener que hacer una operación sobre, por ejemplo, si tenemos un medio de z y tenemos 1/3 de P, vamos a tener que decidir qué porcentaje de I es P al final. Y eso se resuelve de distintas formas. Hay personas que lo resuelven ponderando esos dos valores y hay personas que lo resuelven con el mínimo. Nosotros lo vamos a resolver con el mínimo ahora. Entonces, primero veamos qué reglas vamos a ocupar y cuáles no. Em, ya, eh, en la variable x1, nosotros no tenemos una pertenencia en P, así que es ninguna ecuación, ninguna regla que tenga x1 igual p la vamos a ocupar, porque tanto si ocupáramos el mínimo como si ocupáramos la ponderación, igual nos daría 0 el i, así que no ocupar esto. Y en el caso de x2, nunca tiene pertenencia en n, así que por la misma regla no lo vamos a ocupar. Lo voy a tachar un poco más. Pero igual nos quedan 4 reglas, y con estas 4 reglas vamos a poder obtener distintos resultados para i. Así que partamos primero
operando, ocupando estas 4 reglas y evaluándolas. Ya, vamos a ocupar primero la primera regla de acá, que es si x1 pertenece a n y x2 pertenece a z, entonces y es n. Entonces, vamos con eso mismo. Nosotros tenemos que x1, ¿cuánto pertenece a n? X1 pertenece 2/3 a n. Entonces, vamos a poner regla 1. X1 es 2/3 de n. Y vamos a ver x2, ¿cuánto de z es? X2 es 1/2 de z. Es 1/2 de z. Entonces, bajo la regla que tenemos, va a ser un cierto porcentaje de n, nuestro i, nuestra salida. Entonces, nuestra salida va a ser, como dijimos, el mínimo. Igual lo voy a dejar escrito acá. Mínimo entre 2/3 y 1/2 de n. Que mejor lo reemplazo al tiro. Ya, sí, mejor lo voy a reemplazar al tiro para que no se me llene la pantalla. Entonces, como queremos el mínimo, vamos a quedarnos con 1/2. 1/2 de n, que es nuestra primera regla que vamos a evaluar. Entonces, hacemos exactamente eso mismo para el resto. La vamos a hacer para la siguiente regla. Vamos a hacer la de nm, la de z y la de n de nuevo. Notar que vamos a tener 2 reglas que nos van a dar valores para n. Ahí vamos a tener que tomar una decisión. Pero vamos con nuestra segunda regla. Entonces tenemos que x1 es, y acá necesitamos que sea de nuevo n. Así que 2/3 de n. Pero acá x2 es, tiene que ser p. ¿Y cuánto habíamos dicho que era p? También 1/2. Ok, entonces esto va a ser muy similar. De hecho, va a ser lo mismo. Y es 1/2, pero esta vez es de muy negativo, un conjunto muy negativo, mn. Ya, y ahora solamente nos faltan 2 reglas y ya vamos a tener los valores que vamos a poder evaluar en la salida. La regla número 3, x1 es, y acá para las siguientes 2 reglas, nuestro x1 va a ser igual a z. ¿Y cuánto es lo que habíamos dicho que era, o sea, perteneciente a z? 1/3. Ya, entonces, 1/3 de z. Y bueno, nuestro x2 siempre es 1/2 de z y 1/2 de p. En este caso va a ser 1/2 de z. Es 1/2 de z. Entonces, y acá nuestra salida era z. Y tiene que ser, recuerden, el mínimo. Entonces el mínimo de 1/3 y 1/2 es 1/3. 1/3 de nuestra salida era de z. Ya, y nuestra cuarta y última regla que nos afecta ahora, que recuerden que la otra no nos afecta porque sacando el mínimo o sacando la ponderación o por cualquiera de esas reglas nos daría 0 igual la salida. Nuestra última regla, entonces, x1 es de nuevo 1/3 de z. Y vamos a tener que x2 en este caso es 1/2 de nuevo, pero de p. Y eso nos da una salida
que tiene que ser un tercio, que es el mínimo entre un tercio y un medio de n. Ya, y ahora van a ver, primero tenemos que decidir, antes de evaluarlo esto en la pertenencia de la salida, tenemos que decidir por qué una de nuestras reglas nos da que z es un medio de n y otra de nuestras reglas nos da que z es un tercio de n. Y entonces, ¿qué harían ustedes? Si es que a alguien se le ocurre cuál de las dos podría elegir. Bueno, si no se le ocurre también podemos decir la respuesta, pero para ver si es que alguien quiere lanzar algo. Disculpa, Si no fuera, entendí. Dijiste un tercio de Z y un medio de Z no es un medio de I, o sea, de N. I es un medio de N, no entendí esa parte. Me refiero a estos dos, pero entonces lo expresé mal. Ahí los puse con un círculo. Que tenemos 4 valores para i, donde decimos que i es un medio de z, decimos que i es un medio de, o sea, perdón, de n, quizá lo estaba diciendo mal, perdón. I es un medio de n, i es un medio de nm, y es un tercio de z, y es un tercio de n de nuevo. Entonces ahora estamos viendo que tenemos dos reglas que nos están diciendo cosas no contrarias, pero distintas, porque nos están dando distintos valores de pertenencia para n. Entonces no sé si se le ocurre cuál de los dos tomar, o si hacer una operación entre ellas. Igual son sistemas que no son exactos, así que uno podría hacer distintas cosas. Pero si se le ocurre, ¿qué harían ustedes quizás? yo diría, asumiendo que como los otros también han sido por el mínimo, elegir el mínimo en este caso sería el 1/3 n, ¿o no? Es una opción, es una opción. Em, la, Multiplicarlas, ¿o no? ¿Cómo? Multiplicarlas. También es una opción. Lo que vamos a hacer es aceptar ambas. Y como aceptamos ambas, una incluye a la otra realmente. Porque hay una regla que nos está diciendo que i es un medio de n y después sigue un tercio de n, entonces vamos a unirlas. Como, ¿y por qué? Porque realmente lo que hacemos acá es unir todas. Lo que vamos a hacer, y de hecho lo voy a empezar ahora mismo, lo que vamos a hacer es en el espacio de la salida, en su segmento, vamos a hacer una unión entre todas nuestras salidas que nos dieron para ver cuáles son los valores que toma ahí, como a qué pertenece. Entonces, partamos. Tenemos que i es un medio de n y también es un medio de mn. Entonces voy a partir rayando. Lo voy a hacer acá. O mejor lo voy a dejar así para que se pueda ver todo más claro. Entonces, lo primero que tenemos es que es un medio de mn. Lo que hace la gente por lo general acá es lo mejor que uno puede hacer es truncar. Al final, buscar como el máximo entre un medio de mn y mn para que podamos cortarlo en un medio siempre, porque también podría haber personas que podrían pensar que acá cuando mn va bajando, uno también podría ir bajando como hacer siempre un medio. La forma más simple de hacer esto, y ambas resultan más o menos igual, así que también es mejor hacer. Aló, ahora sí me escuchan, ¿cierto? Sí, Sí, ahora se escucha. Ya, ¿cuánto tiempo desaparecí? Y no sé quién sea el host, pero ¿me puede dejar compartir? Gracias. sí. Ya, ¿qué fue lo último que escucharon? ¿Alcancé a explicar esto, lo que estaba haciendo? Ya llevando desde la evaluación de las reglas hasta el conjunto de salida. A mí se me pegó cuando agrandaste el gráfico. Ya. Ya lo que estaba viendo es cómo aplicar las reglas que uno tiene a después el conjunto de salida.
uno podría hacerlo de dos formas. Uno podría, si es que te dicen que I es un medio de MN, uno podría hacer el un medio y después bajar, como ocupando siempre el borde. Y uno también podría hacer exactamente un medio, entonces cuando MN va bajando, uno también va bajando porque es un medio. La forma más simple de hacerlo y que también y que funciona bien es cortar en un medio y hacer que sea siempre como el máximo em, entre un medio de MN y esta función. O sea, solamente un medio, entre solamente un medio y MN. Eh, el mínimo, perdón, el mínimo. Ya, y bajo eso, bajo esa regla, uno puede cortar entonces en un medio en la función y después bajar simplemente. Y eso nos ayuda porque ahora estamos haciendo igual la unión. Entonces ahora tenemos que I es un medio de n. Entonces seguimos rayando como lo estábamos haciendo. Tenemos que es un medio de n. Recuerden que después hacemos la unión entre todas estas líneas. Y el otro valor que tenemos es que I es un tercio de z. Entonces I es un tercio de z. Esto lo vamos a dibujar más o menos al ojo. Sería algo así. Ya. Voy a poner un tercio acá y un medio acá. Hasta ahí se entendió cómo vimos la pertenencia a cada uno de los conjuntos. O sea, consideraste el un medio y un tercio, ¿cierto? Dibujaste los dos en el gráfico. Eh, no, Creo que al final, no entendí bien. en el caso problemático me quedé con un medio porque era mayor. Y porque al final, como estamos haciendo la unión de todos, igual uniéndose un tercio de n y un medio de n, igual iba a ganar el medio de n. Ya Estamos entendí, haciendo la unión. gracias. Sí, gracias. De nada. Entonces nos queda esta área de acá, que está por cierta función. Y lo último que tenemos que hacer es, o sea, vamos a obtener al final un valor del I. Y al final el valor del I es el centro de masa de esta área que tenemos como conjunto de las reglas que se nos entregaron. Entonces, el centro de masa, como dije, va a ser nuestra respuesta. Pero antes de hacer el centro de masa y para hacerlo más ordenado, uno puede definirse como en la función. Entonces, por ejemplo, bueno, esta función de partida es una función por parte. Por lo menos nosotros la explicamos como una función por parte. Yo me la escribí acá por si acaso para no equivocarme. Entonces, nuestra función de pertenencia de I es, como dije, una función por parte. Y vamos a ver cada parte. A ver, voy a agrandar un poco para que se vea todo. Entonces, hasta menos 0,5 va a ser siempre un medio, como lo teníamos ahí. Entonces, sí, hasta menos 0,5. Yo lo había escrito mal ahí, voy a tener que corregirlo. Hasta menos 0,5. O sea, perdón, lo tenía bien escrito allá. El valor es de 0,5, que es un medio, para un I que esté entre 3 y entre menos 0,5. O menos un medio. A ver, voy a borrar y lo voy a escribir de nuevo. Menos un medio. Ya, y después viene una recta que es para bajar a un tercio, y esta recta es más fácil verlo a la
no verlo solamente acá en esta recta, en estos puntos, sino que ver por lo menos su pendiente acá viendo todos los conjuntos. Entonces de -1 a 0, baja de 1 a 0, entonces su pendiente sería -1. Entonces ponemos -i. Y eso es desde el punto donde chocan acá, que es, bueno, donde empezamos también acá en un medio. Y esto va a llegar al punto donde chocan acá, que esto es menos exacto, pero como esta pendiente va a tener pendiente menos i, o sea, pendiente -1, pero la función es menos i más 1 va a ser. Em, Acá debería ser, este punto debería ser, creo que 2/3. un- em, Pero, Rafa, ahí estáis viendo como la pendiente de Z o la de N. em, no, sí, 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 me estaba adelantando, me estaba adelantando. La pendiente de n es menos i, o sea, es -1. Y bueno, la pendiente de z también va a ser la misma pendiente, pero no la misma recta. Ambas pendientes van a ser -1, pero una está como corta en 1, va a tener un +1 al lado de la función. Estaba, perdón, estaba divagando porque estaba viendo en qué puntos se cortaban las curvas. Em, eh, ya, entonces entre -1/2 y, em, y -1/3, sí, eso está bien. Y -1/3 va a ser eso, va a ser esa recta. Y después retomamos en -1/3 y va a ser, eh, el valor va a ser 1/3 como habíamos dicho, y esto va a ser desde -1/3 hasta, y este era el valor que estaba viendo, em, hasta, sí, creo que sí, debería ser 2/3. Este punto acá, acá debería ser 2/3. Eso es lo que estaba viendo y por eso me estaba complicando, me estaba adelantando. Bueno, y finalmente la recta de la que estaba hablando antes es que después de nuevo es con pendiente -1, pero acá no choca con el origen, el eje y, sino que choca con 1. Así que es -i más 1. Y esto es de 2/3. Estoy poniendo mayor o igual a todo, pero después uno, para ser exacto, debería quitarle algún igual en las intersecciones. Y esto hasta, y esto está 1. Ya, y ahí tenemos la función que nos importa. Y ahora lo único que falta, ya teniendo esta función, es calcular el centro de masa. El cálculo del centro de masa sería, lo tengo acá. Nuestra salida entonces sería igual a la integral de nuestra función de pertenencia de i por i, la integral de esto, y dividido por la integral de nuestra función de pertenencia, así nomás. No voy a calcular todo por el tiempo, igual está en la pauta, pero por lo general, eh, bueno, sería a cada uno de estos términos, en la parte de arriba por lo menos, ponderarlos por i e integrarlos. Em, las integrales van desde estos términos de acá que teníamos, cada parte que va a la curva, y lo mismo abajo, pero sin ponderar por i. Y el valor que da, que lo voy a dejar acá, era -1,2 aproximadamente. -1,2, bueno, con más decimales.
menos 1,2. Entonces aproximadamente el centro de masa sería como por acá, que bueno, con el dibujo si tiene más o menos sentido, lo voy a rayar por acá. Esa sería como nuestra salida final, que es la que estábamos buscando. Entonces, para Una recapitular, consulta. sí, dime. Esto es Mandani, ¿verdad? Esta es la forma de ejecutar siempre que te pida Mandani tomar este tipo de ejecución. Sí, esto es Mandani. La diferencia Sí. con Takashi Sugeno es la parte desde al principio es lo mismo, es como si pertenece a tal conjunto y si X2 pertenece a tal conjunto, pero la parte de I es distinta porque no es con valores, sino que es con funciones. Al final es como, en este caso sería si X1 es 2/3 de N y X2 es un medio de Z, entonces I es cierta función de X1 y X2. Es un poco más complejo. Al final son funciones y no podemos unirlas tan fácil porque son funciones. Podemos unirlas después como por sus parámetros. Aunque por lo general son polinomios y son polinomios iguales solamente que con distintos ponderadores. Así que al final igual se hacen como operaciones entre esos operadores. Em, de hecho, ahora vamos a pasar a las preguntas de acá, porque tiene unas preguntas del enunciado. Y las quería decir de forma hablada, porque en la pauta las voy a dejar escritas, ya están escritas de hecho. Entonces, principal ventaja y desventaja de los modelos difusos de tipo Mandani. Em, la ventaja, como les dije al principio cuando hice la introducción, es primero que no necesitamos conocer la planta, la ecuación de la planta. eh, y gracias a esto también se pueden resolver problemas que no sean necesariamente lineales, porque al final son conjuntos que nosotros nos damos. Una ventaja que también podría ser una desventaja es que con la experiencia de un usuario es suficiente. Si es que tenemos la experiencia de un usuario o la intuición, podemos desarrollar el modelo, probarlo y puede funcionar perfectamente sin haber recurrido a ecuaciones complejas y ni siquiera haber estado cerca de saber cuál es la ecuación de la planta. Em, Desventaja es que a veces, o sea, no a veces, es menos exacto en ciertas cosas. Por ejemplo, no podemos decir, no tenemos parámetros que nos indiquen si yo regulo este parámetro va a ser más corto el tiempo de establecimiento o el salto que da la función. Poner límites y especificar ciertas eh, propiedades de la curva va a ser más complejo. Por esto mismo de que es un conjunto y es un problema fuzzy. No es tan específico para ciertas cosas de la curva de la respuesta que queremos. Em, bueno, ¿cómo encontrar los conjuntos de la regla de los modelos difusos? Puede ser por intuición, si es que conocemos la fórmula, podemos aprovechar de que conocemos la fórmula y ver qué propiedades eh, son proporcionales a otra, qué variables son proporcionales a otra y con eso basar la regla. Si no conocemos la planta, con la experiencia de los usuarios. Por ejemplo, una persona que ha trabajado con una máquina y sabe exactamente para dónde tirar la palanca, qué movimiento hacer, qué variable mover cada vez que quiere que pase algo, y cuáles son los parámetros. Esta misma persona te puede decir de tanto a tanto, y uno hace los conjuntos. Y también por intuición. Y la diferencia de modelo Mandani y Takashi Sugeno, que uno de los compañeros, creo que Esteban, se había adelantado a preguntar, o preguntó solamente por Mandani, no estoy seguro. Eh, es esto mismo de la salida, porque cómo se ocupa la entrada, las entradas y cómo se ocupan los conjuntos para la entrada es lo mismo, pero lo que se hace con estos conjuntos y cómo se determina la salida, esa es la gran diferencia de estos dos modelos, que uno espera es solamente un valor, el que entrega cada una de estas reglas, y en el otro se entrega una función que depende de la entrada. De hecho, acá creo que escribe exactamente eso mismo, que la diferencia radica en las consecuencias, porque están las premisas y las consecuencias. Las premisas
sería la parte de acá, y las consecuencias. La diferencia radical en la consecuencia. Ambos son fusi, así que ambos ocupan los conjuntos. Ahora voy a abrir MATLAB, que debería haberlo abierto antes, pero como tuve que reiniciar el computador, se demoraba un poco en abrir. Así que por mientras voy a explicar lo que vamos a hacer en el problema 2, si es que no hay dudas con el problema 1. ¿Quedó alguna duda con el problema 1? No, Rafa, todo bien. Ya, perfecto. Entonces voy a explicar un poco más mientras abre MATLAB, qué es lo que vamos a hacer en el problema 2. El problema 2 vamos a diseñar un P difuso y un PI difuso para llevar a una cierta planta, que es esta, a eh, a una referencia de tipo escalón. Y para eso vamos a ocupar, bueno, en la ecuación vamos a ocupar ciertas constantes que son nuestros parámetros para controlar la planta, que son ganancias para el error, ganancias para el delta de error y ganancia para la salida. Y ahí cargo. Pero está inicializando igual todavía. Así que voy a aprovechar de hablar de para qué nos sirven estas ganancias. Estas ganancias igual nos dan importancia al error, o que las primeras dos nos dicen qué tanta importancia queremos darle al error del modelo y cuánta importancia le queremos dar al delta del error. Y la ganancia que tengamos en la salida nos va a decir cuál es la fuerza con la que queremos que el modelo le dé a la salida, cuál es más que importancia, fuerza, qué tan rápido queremos que el modelo eh, cambie nuestra salida. Entonces, si tenemos un valor muy bajo, el modelo va a demorarse más. Si tenemos un valor muy alto, quizá va a llegar antes, pero va a oscilar más o le va a costar más. Así que estos parámetros son los que uno tiene que modificar para que el modelo difuso funcione bien. Acá sigue inicializando, pero por mientras puedo decir las variables. Nosotros vamos a tener las condiciones iniciales, tenemos los valores de la ganancia, como le había dicho, la ganancia del error, la ganancia del diferencial del error, la ganancia de la acción de control, el tiempo de muestreo que se nos dice, aunque para hacer la simulación ponderamos un poco este tiempo de muestreo para que se demorara menos, y la referencia, que va a ser primero un valor de 0,5 y después va a subir a 5. Vamos a mostrar cómo se adapta nuestra función, nuestro controlador, perdón. Y después mostramos todo con un plot. Esto sigue. Ahí está, ready. Excelente. A ver si lo corro una vez. Quizás será porque está ahí la carpeta del System 32, ¿no? Sí, ¿Me equivoco? sí, es que por flojera quería correrlo para que MATLAB solo me dijera que me cambiara de carpeta, pero no lo hizo. A ver. Y no me está cambiando la carpeta. No sé qué le pasa hoy día a mi computador. Y tampoco corrió cuando le dije run. A ver. ¿Qué hago para que funcione? A
Voy a cambiar solo la carpeta. No pensé que eso funcionara, al final es lo mismo. Ahí ya estará funcionando lo de correr. No. Rafa, me da la impresión que no se te abrió bien MATLAB porque no tenía acceso a los archivos que están a la izquierda. Están como transparentosos. O Por si sea, acaso yo no he escuchado nada. ¿Están hablando? Es que apagué ¿me los escucháis audífonos ahí? porque les queda poca batería. ¿Y ahí me escucháis o no? Sí, también me da la impresión de que MATLAB quedó mal abierta. Y esto quedó cargando. Ya. Voy a tener que abrirlo de nuevo. A ver, esperemos que se demore menos la próxima vez. Y por mientras tengo que arreglar el audio acá porque no lo escucho. Todas las fallas técnicas me han dado todo en un día. Mm, ¿Aló? Sí, se me escucha. Sí, te escuchamos. No sé si escucháis tú ahora. Ah, sí, 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 sí lo escucho. Por un momento pensé que no me escuchaban. Em, ya voy a esperar un par de minutos a que inicialice bien. No sé por qué me está respondiendo mal MATLAB. Por eso lo tenía abierto antes. A ver, tenía que descargar la pauta acá. Si es que tengo que descargar la pauta, puedo seguir hablando por la pauta. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a descargar rápido la pauta y por lo menos voy a seguir hablando por la pauta por mientras MATLAB no funciona. Ya. Como MATLAB no me está funcionando bien, voy a seguir con la pauta y después recurro a MATLAB para mostrar las simulaciones. Bueno, acá está lo mismo que ya le había explicado. Así que vamos a pasar a la P2. Y en la P2 quería mostrarles que se ocupa el bloque fuzzy, que les voy a mandar el código para que lo puedan ver. Y como dije antes, tenemos las dos ganancias, la ganancia de error, la ganancia del diferencial. Ocupamos el step, ocupamos el integrador. Al final esto es más un PID, porque sería la parte P, la parte I, la parte D, em, para controlar la parte la planta no lineal, que como vemos no necesitamos saber más información de la planta, la dejamos ahí.
y el sistema puede controlar bien mientras tengamos, bueno, el error con el que tenemos para controlar la planta. La pregunta 2 es discutir los efectos de la ganancia, aunque no lo hemos mostrado todavía de forma visual, pero como les había hablado ya, la ganancia, el G y el GD determinan el peso relativo. Entonces, básicamente es a cuál le doy mayor importancia o si a ambos le doy mucha importancia o poca. Mientras que el GU, como se lo había también explicado, eh, tiene que ver más con la fuerza con la que se aplica la acción de control, como la velocidad de convergencia o la rapidez con la... ¿Aló? ¿Me escuchan, cierto? ¿Dónde me perdí? No, no. Y el que, si me pueden dar de nuevo permisos para compartir pantalla. Sí, ahí sí. Dale, perdón, me caí hace mucho. Eh, así, Estaba lo ahí como comento. explicando lo de las ganancias. Claro. Ya, sí, perfecto, entonces no me caí hace tanto. Ya, lo bueno, que debería ser algo normal, es que estoy en la carpeta y parece que puede funcionar. Así que vamos a correrlo una vez. Ah, de hecho, creo que no va a funcionar porque no tengo cargados los modelos. Ya, perdón que me estén funcionando mal las cosas. Estoy seriamente pensando que debo tener un virus. Todo me ha funcionado mal hoy día, desde que partí la clase. Em, y se está demorando. Abrir. Mm, no tengo nada raro. Ah, nada así de raro, pero igual no corre. Rafa, en bola podría subir el archivo y alguien más lo corre. Em, ya voy a tenerlo como, sí es cierto, voy a tenerlo como opción. Sí, no sé qué le pasa a mi MATLAB. Dale, em, lo voy a pasar a un TX, o sea, a un RAR. Ahí creo que tenía todo acá. Sí, ya voy a dejar de compartir, lo publico al tiro. Bueno, si no, después les voy a subir un video donde lo muestro. Me está funcionando perfecto en la mañana. Em, ahí se supone que lo publiqué. Código auxiliar 5. Voy a subir la pauta un poco y voy a probar yo ahora si me corren estas cosas. Pero yo definitivamente tengo algo que me está funcionando mal.
no sé desde cuándo. Se me actualizó hace poco, debe ser eso. Me pidió actualizar, de hecho, ayer. ¿Pero qué actualizaste? El El- sistema operativo. El sistema operativo, pero Ah, ya. como estas típicas actualizaciones de Windows. De hecho, me aparecieron como unas barritas al lado, como que me dice la temperatura en Fahrenheit. Sí, a mí me pasó lo mismo. Bueno, Sí, pero que quizá un video sea una buena opción. sí, de esta segunda parte les voy a tener que subir un video de cómo corre porque mi MATLAB no está ni cerca de responder. De hecho, quizás tenga que borrarlo e instalarlo de nuevo. Y tengan cuidado si es que hicieron la actualización de Windows. O sea, no, quizás no tiene nada que ver eso, pero a mí con la actualización de Windows se me está comportando raro el computador. Quizás sea el único caso, quizás a alguno de ustedes también le pase. Voy a intentar tener el video hoy día mismo, voy a ver si es que MATLAB se arregla, pero no puedo prometerlo. Pero el video sí va a estar. A lo más le pido a Yo, los ayudantes que grabe el video. yo he tenido problemas con Windows al actualizarse con el internet. Como que no se me conecta el Wi-Fi, no se me conecta la red, y es como que tiene problemas de internet. Sí, de hecho a mí hace poco me está diciendo que tenía mal internet y según yo no lo tengo. Así que también puede tener que ver con eso. Bueno, va a quedar la P1 grabada entonces. La, ahora mismo, la voy a subir ahora y la P2 se la voy a intentar subir hoy día o mañana, dependiendo de cuándo me funcione MATLAB, y si no me funciona en los próximos días, le voy a tener que pedir a alguien que lo haga alguno de los ayudantes. Igual está bien comentado el código y en la pauta también sale la explicación, aunque con el video igual va a quedar mejor. Les pido perdón por los inconvenientes técnicos, no pensé que iban a estar, debería, de hecho tenía todo abierto, preparado para que funcionara y todo murió justo cuando partió la clase. Em, ¿Hay alguna duda de la P1 o de la P2? Dijiste que con esos tres ganancias iba a ser un controlador PID al fin y al cabo. Sí, sí es, voy a compartir pantalla. Em, em, con estas ganancias, em, sería más bien un PID, porque la parte proporcional la tenemos acá con el error, la parte integral la tenemos cuando se integra, integramos el diferencial de U y obtenemos el U, y la parte diferencial sería porque ocupamos la diferencia del error, el diferencial del error. Entonces sería más correcto decir que un PID. Lo, lo más importante es saber que en este ejemplo, bueno, en el código íbamos a probar uno que solamente tuviera la ganancia del error, porque solamente iba a tratar con el error. Entonces íbamos a ver que solamente teniendo la parte proporcional no se alcanzan buenos resultados, sino que necesitamos la parte diferencial. Em, y esa era la primera parte, cuando teníamos que comparar el P difuso y el PI. Y después regular un poco estos valores para demostrar que si le damos más importancia a uno, pasa ciertas cosas. Si le damos poca importancia a la entrada, por ejemplo, la entrada no llega a la referencia o le cuesta mucho, y ver un poco esa forma. Así que cuando le suba el video, probablemente sea un video de 15 minutos máximo, de solamente un par de ejemplos, que de hecho ahora ustedes con el código, si le está funcionando bien MATLAB, van a poder probar. Em, lo que sí, cuando lo prueben, van a tener para que les corra bien, eh, los controladores FUSI que están acá, los van a, los tienen que cargar. Entonces lo pueden cargar de dos formas, poniendo load y cargándolo, o apretándolo. Si lo apretan doble clic, se va al workspace y se cargan. Y ahí van a poder correrlo bien, porque los distintos archivos de Simulink ocupan cada uno de estos dos. Entonces, para que les corra bien.
Y en el video también les voy a mostrar cómo hacer un control FUSI desde cero, que si tienen el toolbox es escribiendo FUSI, que acá no me va a funcionar, pero si escriben FUSI después les sale el toolbox y ahí pueden jugar con eso, que también lo voy a mostrar en el video. Pero como pueden ver, mi MATLAB no me está acompañando en la motivación, así que voy a tener que hacer eso en otra instancia. Bueno, eso. No sé si tienen otra duda. Porque o si no, quedaríamos hasta acá y después yo les subo el video de esta clase y también el otro video. Por ahora no. Gracias. Ya, perfecto. De nuevo, perdón por el problema técnico. Voy a tener que ver cómo solucionarlo para la siguiente clase. Espero que por lo menos le haya quedado claro la P1, que fue la que vimos completa. La parte de los comentarios y eso. Bueno, si no hay dudas, quedaríamos hasta acá. Pueden revisar la pauta, la voy a subir en poco. Y después les voy a mandar un video explicativo de la parte 2 que se los quedo viendo. Eso. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Esto sería Chao. Gracias. ¿Alguien todo, preguntó algo, no? Patricia. ¿Una vez? No, parece que no. Lo que te envió. Sí, pregunté yo si podíamos responder dudas del ejercicio 2. Pero Vamos a... para verlo para otra AUX. Ya. Para A otro ver, AUX, ¿cómo verlo? para auxiliar 6, vamos a ver los primeros minutos del ejercicio Ahora, entonces. ahí yo te digo que Vale, muchas gracias. con 6 pisos. Ya. Gracias a ustedes. Que estén bien. Chao, chao. ¿Ya? Chao. Ahora dice